Bueno, hay veces que hay capítulos que a uno no le gustaría grabar, temas de los que no le gustaría hablar, pero no queda otra que ser consciente de que la vida pasa para todos y hay algún momento en el que la vida pues también termina para todos. Porque el protagonista en el día de hoy de este podcast que vamos a hablar con Jaime Ojeda nos ha dejado. Muere uno de los grandes artífices del sonido Motown, uno de los grandes artífices del sonido Motown y que impulsó a otras estrellas, como por ejemplo fueron las Supremes o los Four Tops. A los 81 años nos deja Lamont Dozier y de él vamos a hablar en este podcast en el día de hoy, porque detrás de compositores con tanta trayectoria siempre hay grandes historias y eso es lo que vas a encontrar en este podcast de World Media en el día de hoy. Y para hablar de este tema, pues como siempre, saludamos a Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de narrar de nuevo, de hablar un poquitito de música en este podcast que me encanta hacerlo contigo y traer historias del mundo de la música. Y hoy, pues nos toca hablar del fallecimiento de un gran miembro de la comunidad de la música, quizás seguramente poco conocido, pero como nosotros decimos, esos a veces héroes anónimos, José Luis, de la Uh-huh. música, que están ahí, que no se sabe que están, pero que sin ellos, por ejemplo, pues no tendríamos grandes éxitos de artistas como Martha and the Vandellas, de Supremes, de Four Tops, de Isley Brothers. En definitiva, no tendríamos Motown Records, el mítico sello de Detroit, pues no sería igual sin el artista, sin la persona de la que vamos a hablar hoy, que adelanto que ha fallecido recientemente y bueno, pues la verdad que es una lástima perder siempre a talentos como Lamont Dozier, del que vamos a hablar hoy y al que vamos a honrar hablando un poquitito de su vida. Sí, porque yo lo decía al comienzo del podcast, hombre, son temas que no agradan. Hablar de una pérdida importante, ¿no? De alguien Cierto, mítico, cierto. no agrada, pero por otra parte, esa reflexión que hacemos de alguien que nos ha dejado y poder recorrer cómo fue su carrera, dentro de lo malo, quizás la parte buena, ¿no? Con la que nos quedamos, todo ese legado que nos Sí, invita a recordar y a también a valorar todo el esfuerzo que se hizo para sí. hacer grandes a otros artistas, pues precisamente por ser un gran compositor. Sí, totalmente. Y yo en eso, José Luis, estoy de acuerdo contigo. Y la verdad que en ese aspecto sí que me gusta la forma que tienen los norteamericanos digamos, de reunir y de honrar, ¿no? la memoria de sus artistas. Y es una especie entre tristeza y alegría, ¿no? Tristeza por la pérdida, evidentemente, pero alegría por todo lo que nos han dejado, ¿no? Y como los artistas, al final, pues bueno, pues la verdad que sí, que ganan mucho dinero, pero también nos dejan obras maestras que hacen que nuestras vidas sean mejores, ¿no? Ya seas pintor, escritor, poeta, o músico, compositor, bueno, cualquiera que sea tu modalidad, cualquiera que sea tu género, pues bueno, pues le damos las gracias para que a todos aquellos a los que nos gusta leer, escuchar música, ver cine, pues a todas esas figuras, pues la verdad que le damos las gracias y yo creo que es una forma de rendirles homenaje y de allí donde estén, pues oye, darle las gracias y de recordarlos, ¿no? Que es una forma de que sigan entre nosotros. Y es el caso de Lamont Dozier, que nació en Detroit y como digo yo, pues bueno, a veces naces donde te tocaba nacer, ¿no? Y tienes la suerte de que allí en Detroit, pues un señor que igual en España es poco conocido, pero del que hemos hablado, que es Berry Gordy Jr., pues el señor se empeñó en lanzar un sello discográfico que hiciera sombra a otros sellos discográficos, imagínate, pero con con una salvedad, que el sello discográfico tenía que ser de artistas negros. Tú imagínate, ¿no? Sí. En plenos años 50 y 60, atreverse a esto, José Luis. Pues bueno, pues Berry Gordy Jr., lo hizo, se empeñó y fundó Tamla Motown, primero se llamó así, y después Motown Records. Y la verdad que Berry Gordy Jr. tenía un ojo increíble, tanto para fichar artistas como colaboradores. Y uno de ellos fue Lamont Dozier, que nació en Detroit
Él era pues, cantante, compositor y productor discográfico, y nada más y nada menos que ha coescrito más de 14 canciones que llegaron al número uno en el Billboard y 4 éxitos en el Reino Unido. Es decir, que este señor, así como quien no quiere la cosa, tiene en su haber 18 números uno como compositor. Y eso no es nada fácil, José Luis. Y más en un mercado tan difícil como es el norteamericano. Pues él lo logró siendo miembro de un grupo compositor, digamos, de un equipo compositor que era los hermanos Holland, junto con él, junto con Lamont Dozier, un equipo de composición y producción responsable del sonido Motown, imagínate, y de artistas como los que hemos nombrado, ¿no? La verdad que es una auténtica barbaridad y hablaremos de él en este capítulo para honrar su vida y su trabajo. Porque justo también lo comentabas hace un instante, ¿no? El hecho de que sean pues héroes anónimos, pero que hayan conseguido el éxito para otros, ¿no? Siempre se quedan en un segundo plano hasta que pues nos dejan y se reconoce esa labor. Entiendo que, hombre, labor reconocida dentro del circuito, dentro de aquellos profesionales que siempre han estado en torno a él, pero claro, para el resto muy difícil. Sí, y sobre todo José Luis, también en lo que no es su país, ¿no? Digamos que de Motown, pues puede que conozcamos a sus artistas, pues Uh-huh. bueno, pues a la Supremes, Diana Ross, a diferentes grupos como, pues eso, como Martin de Vandellas, como Four Tops, como los Isley Brothers, pero más de ahí, si no te gusta investigar, si no te gusta, bueno, pues figuras como estas, pues no saltan a la luz, ¿no? No, digamos que los compositores, los productores, son un poco héroes anónimos, ¿no? A no ser que seas un Quincy Jones, por ejemplo, Hmm. que sí que tu labor trasciende la labor de producción y bueno, también es que le has producido discos a Michael Jackson, ¿no? Y yo creo que todo lo que toca Michael Jackson es hiper conocido. Pero no es el caso de Lamont Dozier, que en Estados Unidos sí que es una figura bastante conocida, pero no da el salto a ese primer escalón de visibilidad, ¿no? Y la verdad que, bueno, que en este caso sí que queremos, bueno, tomar su figura porque decirte bueno, que empezó grabando, ¿no? Como solista y ahí no tuvo muchos éxitos, ¿no? De hecho, él empezó a grabar discos para algunos sellos de Detroit antes de que se juntaran estos hermanos Holland con él y empezar a trabajar en composiciones y producciones para la Motown en el año 62. Imagínate. Y Uh-huh. desde el principio ya empezaron a lograr éxitos con canciones como Heat Wave de Martin de Vandellas o, por ejemplo, el Where Did Our Love Go de la Supremes, el grupo de Diana Ross. También canciones como Why Can We Be Lovers. Es decir, tienen auténticos clásicos de la música que están entre las mejores canciones de la historia, lo cual son palabras mayores. Después, una vez que Lamont Dozier pues ya vio que su puesto no estaba allí, no estaba ya en la Motown, pues empezó a trabajar como productor independiente. Y ahí, pues bueno, pues empezó a producir a otras bandas, como por ejemplo a Odyssey. No sé si recuerdas el clásico Going Back to My Roots. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues esa canción es una producción de él, de Lamont Dozier. O por ejemplo, la canción Two Hearts de Phil Collins, Sí. para la banda sonora de la película Buster, pues también es una producción y composición de Lamont Dozier. O canciones como Loco en Acapulco, que produjo para Four Tops, también en la banda sonora de Buster. Después una cantante, no sé si recuerdas el grupo Yazoo de los 80, su cantante Alison Moyer, pues también fue producida por Lamont Dozier, también produjo a Simply Red, es decir, que este hombre, pues la verdad que no paró de producir luego artistas, con lo Uh-huh. cual podemos también desmitificar que no era capaz de conseguir éxitos más allá de Motown, ¿no? Que tenía ese paraguas, digamos, de Motown, Claro. y demostró que fuera de esa fábrica, porque José Luis, la Motown ya se convirtió en una fábrica de Uh-huh. fabricar éxitos, o sea, de hacer éxitos, ¿no? De componer éxitos, Uh-huh. porque es que eran imparables, tenían una fórmula que era imparable. Y ahora hablamos, si quieres, un poquitito de esa fórmula, pero Lamont Dozier lo consiguió fuera de la Motown. Después también, pues por ejemplo, ha conseguido premios Oscar, premios Grammy, es decir, es multipremiado, es un compositor fuera de toda categoría porque es uno de los realmente grandes, grandes, grandes.
Además, curioso es también ese último detalle que dabas, ¿no? Esas colaboraciones con Phil Collins o Eric Clapton, porque estamos hablando de cantantes blancos, ¿no? Que, claro, si trabajabas en la Motown, el estilo Sí, de la Motown era determinado, pero para el cantante blanco, aunque utilizaras el mismo estilo, quizá el corte a lo mejor variaba un poco. Y eso muestra también pues la capacidad de adaptación, ¿no? De algunos que otros no se habrían salido de su registro y sí. sin embargo, ya una vez que te adaptas y el estilo de música cambia y a lo mejor no tiene que ser tan soul, pues te puedes meter un poco más en rock o en pop como pudo haber sido para estos artistas. Sí, ahí muestra la versatilidad, ¿no? Sí. Del productor, del artista, y la verdad que él lo demostró. Y él comenta que esa versatilidad la aprendió de los hermanos Holland, con los que hizo equipo, los hermanos Brian y Eddie Holland, con los que trabajó codo con codo y que se pasaban, bueno, desde primera hora de la mañana hasta la madrugada componiendo, porque como comentábamos José Luis, la fórmula de Motown era componer mucho, 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 porque de ahí saldría, de la cantidad saldría la calidad, y después ellos lo que hacían es que de esas composiciones, las que ellos creían que eran las mejores, se le daban a varios grupos, y eran varios grupos los que grababan la misma canción. Mm, Por eso, en esa época, no es raro ver cómo una misma canción ha sido grabada por varios grupos. Así tenías, digamos, pues triple oportunidad o tres veces más de posibilidades de que una canción cuajara, porque igual si no gusta por una voz femenina, puede gustar por una masculina, y si no por un grupo. Tenían esa fórmula y la verdad que le mm. funcionó a Motown porque la lista de éxitos es realmente imparable y era, pues al final eso, una auténtica máquina. Tanto es así que Lemon Dozier llegó a componer y producir más de 200 canciones para la Motown. Así que estamos hablando de una auténtica máquina de hacer éxitos, y comentarte que tanto Lemon Dozier como los hermanos Brian y Eddie Holland entraron en el Salón de la Fama de Compositores en el año 1988 y después en el Rock and Roll Hall of Fame 2 años más tarde. Así que en su país al menos están reconocidos como auténticos genios, ¿no? Y así les han honrado con entrar en esos, digamos, en esas asociaciones que están destinadas solo a los mejores. Luego esto me hace pensar, Jaime, fíjate, a veces lo injusto que puede ser, ¿no? El mundo de la música, porque yo te he dado la herramienta o te he dado, digamos, la partitura, la canción, la letra. Tú cierto es que pones la voz y el estilo, pero a lo mejor sin mí tú no habrías llegado a nada. Y luego Claro, el reparto de beneficios nunca va a ser igual. exactamente. Hmm, Sí, porque además, José Luis, comentarte que ellos no trabajaban, entre comillas, a comisión. Es decir, si un disco vendía millones, ellos no tenían ingresos a, a esas partes. Ellos claro. cobraban por canción compuesta, que Hmm, evidentemente empezaron cobrando poco, y al demostrar su valía, pues ellos negociaron con Berry Gordy y a veces casi le costó la salida de Motown. Pero Berry Gordy sabía que no podía permitirse el lujo de que se le escapara este trío productor, y les pagó después, bueno, cantidades realmente importantes hmm. por sus trabajos de composición. Si compones más de 200 y pico canciones a unos cuantos buenos miles de dólares, pues bueno, pues ahí hizo carrera, ¿no? Lemon Dozier. Pero imagínate que él empezó a trabajar con 16 años ya para Motown. Y en el 2015 él le dijo al diario británico The Guardian que sí, que muy bien todos esos éxitos, que todo Ujú. muy bonito, pero que era un trabajo de sangre, sudor y lágrimas, porque empezaban desde eso, desde las 8 o 9 de la mañana, y les podía dar la madrugada componiendo canciones. Claro, es que ellos cobraban por canción. Qué fuerte. Entonces, pues bueno, pues sabían que Mm, cuantas más canciones aprobara Berry Gordy Jr., más iban a cobrar, mm. que ellos no iban a tener, digamos, comisión por los éxitos de las canciones. Era el contrato que hacía Berry Gordy, ¿no? Y así es como trabajaron. Sinceramente es eso, el ver, ¿no? Por ejemplo, imagínate en una gira mundial, claro, conciertos, estadios llenos, tú a lo mejor te llevas pues una parte mínima por haber sido el autor de la canción, o vete tú a saber si esos derechos al final recaían, ¿no? En la propia discográfica y no en quien había escrito la letra y la música, ¿no? Que también esa es otra, o sea, te pagaban por lo que habías escrito y poco más, y luego ya esos derechos, pues, o para la discográfica o por impactos que antes, pues,
la manera de medirlo supongo que sería mucho más difícil. Sí, la verdad que imagínate, ¿no? Una época totalmente analógica, Ujú. con, bueno, sin medios para medir. Y después, bueno, que el contrato llegó así porque él tenía, ya te digo, cuando empezó a trabajar en Motown tenía 16 años y la familia no estaba segura de que el chico empezara a trabajar desde tan joven. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la familia de Lamont Dozier conocía a la familia de Berry Gordy. Ujú. Y entonces lo que hicieron es que dejaron que Lamont Dozier empezara a trabajar, pero en el sello discográfico de la hermana de Berry Gordy, que se llamaba Anna Records. Mm. En plan de, bueno, vamos a dejar que el chico se desarrolle primero con la hermana de Berry Gordy, que es menos exigente, que es menos... Y ahí Berry Ujú. Gordy ya dijo, no, no, este chico tiene que venir conmigo Claro. porque, a ver, ya directamente ha compuesto grandes éxitos como, por ejemplo, el Please Mr. Postman de las Marvelettes. Uf. Entonces, este chico, vamos, tiene que venirse con nosotros, ¿no? Y así fue, ¿no? Todo quedó entre familia, la hermana le cedió el contrato y cambió Anna Records por la Motown. Y cuenta Lamont Dozier que cuando llega a la Motown, le preguntan, ¿no? ¿Qué le pareció cuando llegó allí? Y dice que lo más que le chocó es que cuando llegó a las oficinas, al Mm. edificio, había gente en cola esperando por canciones. Esperando por Es decir, canciones para grabar. sí, sí, claro, claro, claro. Es que cuando nosotros decimos que es una fábrica de hacer Mm. éxitos, es Sí. que es tal cual. Es decir, tienes estudios de grabación Ujú. y artistas esperando a grabar canciones por las que tú también, evidentemente, pagabas. Tú Claro. pagabas Mm. por esa canción, pagabas por el servicio de grabación. Si ya tenías un acuerdo con Motown, ibas por otro lado. Pero ellos básicamente es, tú quieres ser artista, tú vienes aquí, nosotros tenemos canciones, nosotros tenemos estudios de grabación, tú te llevas tu disco. Y si eres bueno, pues, oye, pues incluso te lo podemos distribuir nosotros o te haces un artista de la Motown, ¿no? Entonces, claro, por eso desde que lo fichan, él empieza a trabajar de mañana, desde la mañana hasta la madrugada, ¿no? Porque había allí mucha gente esperando. Y sobre todo componía primero con el piano. El piano era, digamos, su herramienta para componer junto con los hermanos Holland. Y allí se tiraba él los días bueno, pues imagínate componiendo. Y después para un chico tan joven, imagínate ya codearse con todos esos artistas, ¿no? Que en esos momentos eran realmente auténticas estrellas como Diana Ross o su grupo, la Supreme. Así que toda una experiencia de vida. ¿Tú te imaginas, Jaime, quizá la cantidad de talento desaprovechado que hubo en esa fábrica Motown por el exceso de personas que fueron? Porque, claro, personas de raza negra que cantan bien, las hay, pero muchísimas, porque es una barbaridad y lo hemos visto con el paso de los años y la cantidad de grandes artistas que hemos visto y hemos conocido. Pero otros tantos que se pudieran haber quedado en el camino, que a lo mejor una canción no les llegó, que esa canción Sí, la cantó otro o había otro grupo. Imagínate la cantidad de sueños perdidos, ¿no? Que pudo haber también, aparte de los grandes éxitos que se cosecharon. sí, pues la verdad que sí. Imagínate, pues eso, la cantidad de posibles artistas que se han Ujú. perdido porque no tuvieron, como tú dices, esa oportunidad, no llegaron a alcanzar una canción. Y José Luis, es que era básicamente así, porque le preguntan a Lamont Dozier que él, cómo sabía, cómo él intuía qué sonido, qué canciones, qué composiciones le iban bien. Imagínate, artistas como Marvin Gage o a las Supremes. Y cuenta Lemon Dozer que es que en realidad se conocían todos de una forma u otra porque iban todos al mismo circuito de iglesias en Detroit Mm. y que de niños habían cantado en los mismos coros. Así que se conocían desde niños Claro. y habían nacido, digamos, se habían criado al albor de esa incubadora musical, que son los coros de las iglesias norteamericanas, y comenta que todo el mundo en Detroit tenía un grupo vocal y que todo el mundo intentaba pues, conseguir la canción de Motown, ¿no? Y que de esta forma ellos pues sabían un poco lo que le iba a cada uno, ¿no? Las letras, la lírica, y así le producían las canciones a los diferentes artistas. La verdad bueno, es una historia Mm. increíble, ¿no? Cómo, Impresionante. cómo se dio el
el sello Motown, cómo triunfó, porque yo creo que es una historia muy, muy, muy curiosa de contar y que yo creo que otro día podríamos hacer un especial más en profundidad de Motown porque hay Ujú. muchísimo que contar de ello. Sin duda. Pues Jaime, yo para ir acabando, la curiosidad que Sí, tengo justo es de uno de los colaboradores o uno de los que llegó a colaborar con Lamont Dozier, que fue, ya lo decíamos antes, Phil Collins. Y es que resulta que Phil Collins publicó por primera vez una versión como single. Ni siquiera con Genesis lo había hecho, nunca había versionado a un grupo y lo había publicado. Y se lanzó con el tema You Can't Hurry Love, justo también, pues con esa idea de poder hacer algo diferente. Y lo hizo, fíjate, después, curiosamente, de haberse, vamos a decirlo claro, estampado con el sí, primer single de un álbum nuevo que había sacado, y el single se llamaba Through These Walls. Se había presentado y había llegado al 56 en Reino Unido, algo que no le había pasado que en ese disco, y se lanzó a hacer algo diferente. Se metió con este tema, You Can Hurry Love, dice, venga, me voy a meter ahí, y consiguió el número uno en Reino Unido, y fue su primer top 10 en el mercado americano, pues ahí pues dando casi el arranque de lo que podía ser pues ese inicio de la era Phil Collins, ¿no? O sea que también gracias a una canción de este hombre pues sí. consiguió algo que fue remontar pues con una mala canción que no llegó Sí. a casi nada, y con una versión buena que también hay que decir que se atrevió a grabar de manera diferente, y bueno, su primer éxito o su primer hit en Reino Unido. Su primer hit. Pues la verdad que también una historia Ujú. tremenda, ¿no? Como la influencia de este tipo de compositores, de productores, lo que hablábamos, ¿no? Un poco héroes anónimos que están un poquito, bueno, pues en la sombra, cómo ayudan a artistas tan impresionantes, ¿no? Tan grandes como Phil Collins, pues a remontar, ¿no? La verdad que realmente, bueno, pues según vas buscando, investigando, vas Ujú. encontrando un montón de hit de historia. Y yo para acabar, decirte que digamos que Lamont Dozier, desde niño, él tenía la idea de crear el R&B pop, es Mm. decir, llevar el R&B que él que había escuchado toda su vida, pero llevarlo a la dimensión pop, ¿no? A llevarlo a lo que es el mainstream. Y imagínate qué claridad de ideas, ¿no? Hay que tener. Y después comentar que muchos nuevos productores, ya en los últimos años de Lemon Dozier, le iban a pedir consejos y claro, se asombraban porque Lemon Dozier le enseñaba fotos de, digamos, la mesa de control de sonido que utilizaban. Y entonces los artistas de las nuevas jornadas le decían, oye, pero es que esta es una mesa de 8 pistas. Claro, ahora los artistas mezclan Ujú. con, bueno, ahora ya con pistas virtuales ni te digo, ¿no? Pero vamos, 8 pistas es como un chiste, ¿no? Ujú. Y Lemon Dozier le decía, bueno, teníamos 8, pero en realidad nosotros usábamos 4. Y claro, los artistas dicen, 4, dice, sí, sí, es que 8 confundían demasiado. Nosotros con 4 teníamos suficiente. Ujú. Nosotros teníamos la claridad de ideas de lo que queríamos hacer. No necesitábamos 8 pistas. Con 4 pistas nos era suficiente para hacer una canción y no queríamos que 8 pistas nos confundieran y nos hicieran complicar la idea que teníamos y nuestra forma de trabajar. Y claro, los artistas más noveles, pues salían de allí como totalmente desorientados porque ellos trabajaban con mínimo 64 o 128 pistas y se iban auténticamente trastornados de cómo con 4 pistas esta gente podía hacer esas pedazos de canciones, ¿no? Y yo creo que esa es Ujú. la genialidad, ¿no? Ahí es donde ya pues no hay nada que hacer, que por mucho que estudies, por mucho que te pongas, Ujú. pues la genialidad se lleva, ¿no? Y entonces, pues la verdad que es una bonita anécdota también que cuenta Lamont Dozier. Sin duda. Jaime, pues la verdad que por lo menos nos ha servido, tristemente, ¿no? La pérdida de Lamont Dozier Sí, de, pues para reconocer un poco el legado, la obra, y conocer un poco más quién fue. Y bueno, como siempre decimos, en el caso de que alguien se marcha, nos queda su música y nos quedan sus creaciones, que también es una parte importante de esa persona. pues sí, y ya por último comentar que igual incluso su fallecimiento pasa un poco desapercibido porque ha coincidido con el de Olivia Newton-John. Claro, Entonces, efectivamente. bueno, pues estas casualidades
a veces diabólicas de la vida, ¿no? Pero bueno, nuestro recuerdo para ambos, porque también Olivia Newton-John pues se merecerá un podcast. A mí me encantan sus trabajos con la Electric Light Orchestra, ¿no? La banda sonora de Xanadu, que puede ser considerada como quieras, de blandita, de lo que sea, pero que cuando la escuchas, bueno, esa banda sonora es mágica y mítica, ¿no? Y tiene unos arreglos de voces que a día de hoy, pues a mí me cuesta todavía emocionarme como me emociono con Xanadu, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque me parece auténticamente mágica la composición y el trabajo que hizo la ELO con Olivia Newton-John, así que aprovechamos este podcast para rendirle homenaje a ambas figuras de la música. Sin duda. Jaime, pues como siempre, un placer escucharte, disfrutar del mundo de la música y en un siguiente capítulo mucho más. Así lo disfrutaremos, haciendo más podcasts, buscando información y trayendo más historias que, como siempre, deseamos que sean del agrado y que gusten a quien escuche el podcast y le dé pie a escuchar la música, toda la música de la que hablamos, y a investigar para conocer las historias que están más allá de las canciones que escuchamos. Un saludo para todos, cuídense. Igualmente, chao Jaime, chao. Espero que hayas disfrutado con este triste homenaje a Lamont Dozier, después de haber hablado con Jaime Ojeda de todas esas historias que han girado en torno a su vida y también su gran impronta, ¿no? Todo lo que dejó, la música, esas grandes canciones, esos grandes éxitos que han sido versionados hasta la saciedad. Como siempre, sabes que estaré encantado de escucharte si tienes alguna opinión, si tienes algún comentario que dejarnos a través de las diferentes fórmulas que tienes en los podcasts o incluso en los vídeos que también insertamos en YouTube con estos contenidos de World Media, así que cualquier cosa, encantado de leerte. Ya sabes que no solo estamos para hablar Jaime Ojeda y yo, sino también para escuchar tu opinión en todo momento. Me despido, te deseo lo mejor. Visita worldmedia.es para que encuentres todos los contenidos y te recuerdo además que en el siguiente capítulo seguro habrá otros más interesantes temas que vamos a abordar. Soy José Luis Martín y te deseo que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.